Vamos a hablar de emprender, de los emprendedores. ¿De qué se trata cuando hablamos de los emprendedores? Si se puede emprender en el contexto actual, si hay que esperar un contexto ideal, pero hay un montón de preguntas, pero para eso tenemos un especialista. Lo saludo, le agradezco, Sebastián. Muchísimas gracias por acercarte acá a Lancasti TV para estas conversaciones. Por favor, gracias por invitar. Bueno, y charlamos bastante en la previa. Vamos desde el comienzo. ¿Qué es emprender? ¿Qué es ser emprendedor? Bueno, emprender tiene una definición, está en el diccionario ahora. Es una acción que toma una o más personas donde ponen en riesgo, y esa es una muy buena palabra, en riesgo un capital, buscando una oportunidad de negocio en el mercado, digamos, que tenga. Y la misma definición tiene bastantes cosas para analizar. Una es que es una o más personas, que puede llegar a ser un acierto o un desacierto, ser pocas o muchas personas. Y por otro lado, en donde habla del tema del dinero, dice claro, dinero en riesgo. Y es verdad, cada vez que un emprendedor quiere empezar una actividad, bueno, pone en riesgo su capital y es importante saberlo y tenerlo en cuenta. Me decías también que hay dos formas de llegar a ser emprendedor. Sí, una es el emprendedor por gusto, porque quiero empezar a hacer algo y trato y busco las maneras de emprender ese camino. Y la otra es el forzoso. Me quedé sin trabajo a cualquier tipo de edad y bueno, tengo que salir a buscar cómo mantenerme. Creo que hoy se está dando mucho más esto del emprendedor forzoso y hay que acompañarlo con educación, con políticas de educación, porque es el que más riesgo tiene de perder su dinero. Ya vamos a volver a ese punto porque tiene que ver con una realidad también, con una realidad de la provincia, con una realidad del país. Pero volvemos al emprendedor que por su naturaleza o no. A ver, ¿se nace emprendedor? ¿Se puede aprender a ser emprendedor? Creo que se puede aprender a ser emprendedor tranquilamente. Hay algo que todos traemos que siempre nos dice que nos gustaría ser totalmente independiente en nuestra cuestión económica y eso de verdad que las empresas nos lo dan. Digamos, yo siendo dueño de una empresa tengo una cierta libertad para tomar decisiones. Sin embargo, creo que emprendedor se aprende a ser. Hay un tips muy importante para el que quiera ser emprendedor que es, antes de tener una empresa, tiene que ser experto en lo que quiere hacer. ¿Cómo vas a ser experto antes de tener una empresa? A ver, ¿cómo es eso? Es muy simple. Cuando nosotros queremos cambiar el auto o comprarnos una moto o hacer cualquier actividad, empezamos a investigar, a buscar, porque este auto tiene tales características, 3 puertas, tiene tanta cilindrada, y al final te terminas haciendo experto entre los modelos que te interesan y vos sabés exactamente cuál es el precio de uno, cuál es el precio del otro, cuáles son las diferencias, lo mismo si te compras una moto, un televisor, lo que sea. Bueno, al ser emprendedor hay que ser exactamente lo mismo, hay que ser experto en lo que uno quiere hacer. Si yo quiero poner una panadería o quiero poner un kiosco, antes tengo que saber cuáles van a ser mis costos de rentabilidad, dónde lo voy a poner, qué competencia tengo, quiénes van a ser mis proveedores. Entonces uno se tiene que volver experto antes de tener el emprendimiento. Claro. Es difícil incorporarlo al concepto, porque no es la costumbre. La costumbre es, bueno, yo voy, compro, tengo un kiosco y después me hago experto porque con los años voy aprendiendo de que al tal proveedor no le puedo comprar, no le puedo deber. El manejo de stock y todo, ¿verdad? Que uno se ponga un kiosco y es un mundo también. Es un mundo. Y ahora, porque yo decía, bueno, tengo un sueño, con ese sueño quiero ser tal cosa. ¿Con eso alcanza? Y me estás diciendo... Alcanza, pero... O sea, es necesario el sueño, pero no alcanza. No alcanza. Es necesario el sueño porque es lo que te da el impulso. El emprendedor tiene una característica, o los emprendimientos tienen una característica. Tiene una alta tasa de mortalidad. Esto quiere decir que antes de los 3 años, el 80% de los emprendimientos va a morir. Es una realidad y el emprendedor tiene que saberlo.
Pero ¿por qué mueren los emprendimientos? Y ahí va el tema. El emprendimiento muere porque el emprendedor o el empresario en ese caso se cansó de los fracasos, se cansó de la presión fiscal, sus proveedores no lo acompañaron o el contexto económico no es el mejor. Y eso pasa constantemente. Entonces el emprendedor tiene que saber manejar ese fracaso y tratar de ayornarse a lo que va pasando en la economía y en su contexto en general. Es difícil, es muy difícil. Es por eso que los emprendimientos cuestan tanto. Ahora, el que tiene pasión, el que aprendió sobre su emprendimiento y es experto desde el principio, tiene altas chances de que su proyecto continúe en el tiempo. Y en esto, vos decís, se puede aprender o se debería aprender, si hay que ser experto. No es lo único que necesitas es dinero, lo único que necesitas, no hay una sola cosa, que estés necesitando. El dinero no te soluciona, vos tenés mucha plata, pero no significa que puedas llevar adelante un emprendimiento. Se necesitan muchas cosas. Es algo que es lo más difícil de ser emprendedor, que la cantidad de cosas que necesita una persona para que un proyecto sea exitoso son muchas. Hay que tener acompañamiento, hay que tener educación, hay que tener dinero, hay que tener flexibilidad ante estos cambios. Son demasiadas cosas que hacen que el emprendimiento cueste. Realmente ser emprendedor cuesta. Ahora, el camino es tan satisfactorio, claro. Inclusive si te va mal, es tan satisfactorio porque vos de los errores aprendés. Es algo muy común y yo siempre lo nombro, el sector tecnológico, el tech. Los currículum de la gente que hace tecnología se arman en base a fracasos. Claro. Si yo hoy armo mi currículum y dice, mira, y pongo, a mí me fue mal en tal cosa, me va a decir, flaco, realmente vos no servís para lo que haces. A lo contrario, en el sector tecnológico es algo bueno, porque quiere decir que vos aprendiste con cada error y podés tener la flexibilidad y la paciencia para aceptar otro más. Y la perseverancia de volver a seguir adelante. No es un dato menor. En muchos países, por lo menos acá la cultura del fracaso se paga muy alto. Sí, totalmente. En nuestra idiosincrasia, no solamente en Catamarca, en la Argentina, en Argentina. Vos fracasás y cargas con una cruz. En otros lugares pasa esto que vos decís. El que fracasa y vuelve a insistir, ya lo miran con respeto, más allá del fracaso. Pero bueno, hay un cambio cultural así. ¿Hay que esperar un momento ideal para emprender algo? En nuestro país es totalmente imposible. Nunca vamos a tener un momento ideal, hay que animarse, económicamente nunca vamos a estar excelente o tal vez veamos una luz de esperanza, pero no tenemos ningún tipo de seguridad de que realmente sea así. Podemos poner viejo esperando que el país tenga una... Hay que animarse, salir a cancha, aprender. Y ser expertos en lo que vamos a hacer. Pero con esto, no sé, por ahí sentir ser experto, uno se asusta. Sí. Pero tiene que ver con la pasión que le has puesto para conocer un entorno, un material. Totalmente. Recién hablábamos de este mismo producto, el Ancasti TV, que es excelente y que tiene una repercusión increíble. Ustedes investigaron mucho antes de empezar el proyecto, pero sin embargo, como el contexto nunca es el ideal, hay que animarse, pero vos ya tenés todos los conceptos de cómo es y qué querés y en tu cabeza está todo y está plasmado, lo plasmaste en un proyecto y bueno, el paso siguiente es animarse a salir y después vas viendo los resultados, vas modificando, lo que no está bien se lo va modificando, lo que está perfecto se lo potencia. Yo te decía recién también, fuera de micrófono, fuera de cámara, en esto como el casamiento. No hay que esperar por allí a tener todos los muebles, todos los electrodomésticos, porque si no
Salvo que lo quieras patear. Tal cual, esa es la excusa. Sí. No, es verdad. Hay que arrancar con lo que uno tiene, siempre tratando de tener en cuenta que el producto final sea aceptable para tu público. Digamos, indudablemente el público va a esperar un producto bueno, de excelencia y demás. Si vos tenés las herramientas para poder brindar un buen producto, hay que arrancar. Ahora, si vos te das cuenta que con lo que tenés estás listo, pero el producto es de medio pelo para abajo, como se dice, y por ahí a lo mejor te conviene esperar un poquito más, terminar de cerrar el círculo y avanzar. Cuanto más seguros son los pasos, más posibilidades de éxito tiene el proyecto. Acá me surgen muchas, pero me parece que vamos a tener que tener varias reuniones, varias charlas, ¿no? Vamos a hacer varias charlas. Cuando decís de esto, yo pensaba, bueno, sí, no quemar una marca, cómo tomar una decisión para poner un nombre, cómo protegerlo justamente de cometer errores que ya le hagan daño a futuro. Sí, o sea, sí. Hay muchas consideraciones para un pequeño emprendedor. Hay muchísimas consultas que se pueden llegar a evacuar, ¿tengo socio o no? Podemos ver qué pasa cuando fracaso, cómo lo cierro, cómo sigo con el proyecto, se cierra o no se cierra. El tema, por ejemplo, que también lo charlábamos, la asistencia crediticia por parte del Estado, ya sea subsidiado o no, ya sea de la banca privada o no, también es otro tema que demanda mucha energía para un emprendedor. Muchísima. El apoyo económico es una de las patas fundamentales que tendría que tener hoy un emprendedor. En Latinoamérica se hace, sacando por ahí a Argentina, Chile, Brasil, que son países que trabajan mucho con los emprendedores, pero en Argentina particularmente es el lugar más complicado para acceder a créditos para emprendedores. Después hay otros países que lo hacen muy simple. Y tenés el problema del crédito, también tenés el problema de toda la cuestión tributaria, que es complicada, que se está hablando hace un tiempo de una ley para emprendedores, pero que se viene pateando de hace décadas, si se quiere. Tiene muchas personas en contra de esa ley porque, bueno, obviamente puede llegar a afectar algunas industrias, pero bueno, son cuestiones políticas que eso siempre se va a dar y uno tiene que ayornarse e ir siguiendo el camino. No tiene que esperar a que salga algo en particular porque realmente en Argentina cuesta que eso Y eso vos pase. haces referencia, ya quiero llegar a lo personal tuyo, sí. a tu trabajo como emprendedor también. Sí. Hacer referencia, porque tenés una visión que va más allá del país, has tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos, sé que vas a estar en algunos países de Latinoamérica, eso te permite ver esto, ¿no? Esta cuestión más desde arriba. Sí, creo que hoy he podido desarrollar una visión más global de Latinoamérica, incluyendo el sur de Estados Unidos, que es en donde tenemos base, tenemos oficinas, donde trabajamos con los emprendedores latinos, y todo desde acá, desde Catamarca, que es lo positivo, digamos. Siempre hemos querido hacer cosas con Latinoamérica desde Catamarca e integrar toda la región se complica muchas veces, pero esta posibilidad de ver Latinoamérica desde distintos contextos ayuda también a tomar decisiones en la parte interna, digamos. Cómo ayudar al emprendedor catamarqueño, cómo ayudar al emprendedor argentino, que tiene muchas contras. No tiene ley, las empresas se abren, tarda tiempo en abrirlas, ahora se está cambiando, no tiene apoyo económico, no tiene educación por parte del gobierno, esto es brindado. Ahora, a partir de todas esas cosas que no tenemos, son los potenciales que nosotros podemos aportar. Nosotros hablo desde la consultora, desde la gente que colabora con los emprendedores. Creo yo que tenemos grandes oportunidades. Nosotros, los argentinos, los catamarqueños en particular, tenemos la flexibilidad que nadie tiene. Nosotros sabemos adaptarnos. ¿Es un mito o es una realidad eso? Es una realidad, sabemos adaptarnos.
hoy cambió el dólar y yo trabajo con el dólar y bueno, me adapto, qué sé yo, cambió, tendré que buscar otro producto. Ya no nos paralizamos, seguimos. Es una rutina, digamos, que en otros lugares afecta mucho. Vuelvo a uno de los temas que me interesa, que lo habías planteado, de cómo llegamos a ser emprendedor, a veces por la fuerza de las circunstancias, sí. A veces cuando no pensabas que ibas a tener que serlo, con 50 años o más, quedaste afuera de la línea de trabajo en una fábrica, con una estructura de trabajo y de mentalidad muy esquematizada. Sí. ¿Qué hacemos con esta gente que hoy es una realidad en la provincia, en el país? En primera instancia, habría que ayudarla para que esa gente sepa qué va a hacer con su indemnización, con su dinero y cómo lo va a invertir. Qué es lo que más le conviene en base a su educación o poderle brindar esa educación, en base a su contexto socioeconómico. No es lo mismo que quede sin trabajo una persona de 30 años o 20 años sin familia, a que quede sin trabajo una persona de 50, 60 años con todo un grupo familiar encima y siendo su único sustento. Claro. Entonces, orientarla a cómo va a empezar a emprender. Lo más clásico es decir, bueno, pongo un puesto de comida, o bien hago pan, o bien un kiosco. Bueno, pero cada una de esas inversiones que va a hacer, ese dinero en riesgo que va a poner, y lo pone muy en riesgo, cómo minimizar las posibilidades de que lo pierda. Claro, porque también hay un contexto, que lo mencionás, pero un contexto humano de mucho miedo a perder. Sí. Lo único que tenés en un momento de tu vida, cuando ya habías empezado a pensar en la jubilación, de repente te quedas sin nada. O sea, te corre el pánico también, sí, sí, de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me paralizo? ¿Sigo? ¿Por dónde? ¿Y cómo tracciono? ¿Hay alguien que te dé una mano en todo esto? Bueno, por suerte hoy está Emprendedor Latam, estoy yo para dar una mano, pero sin embargo el estado, que es en donde la persona lo primero que piensa, hoy no está dando la educación, que es la principal fuente, para que esa persona se quede tranquila, digamos, o pueda estar más lúcido al momento de tomar una decisión. Es muy común que hoy la gente, lamentablemente, quede sin trabajo o tenga un episodio de estos y que no sepa qué hacer. A muchas personas le puede llegar a convenir más ponerle el dinero en un plazo fijo que salir a hacer un emprendimiento que posiblemente pierda todo. Claro. Y totalmente al contrario sobre otras personas que tienen otros tipos de intereses u otras aptitudes, entonces que pueden llegar a emprender algo. No sé, el que sabía de carpintería puede tranquilamente empezar a tener su emprendimiento de... Pero ya tiene lo que vos decías. El diferencial que es conocer. Ser experto en Exactamente. Algo. Lo hacía como hobby. Lo hacía como hobby, o en algún momento lo hizo, o ayudó en algún lugar. Entonces, tiene una herramienta. Ahora, el que no tiene ninguna herramienta, tiene que realmente analizar sus opciones y ver cuál es la mejor. Hoy no hay quien lo ayude, salvo de la parte privada, como lo hacemos nosotros. El Estado hoy no está respondiendo a esa problemática. Bueno, Seba, me gustaría contarnos, hablaste en plural muchas veces de lo que hacemos nosotros, donde estamos trabajando. ¿Cómo es este derrotero tuyo como emprendedor? Bueno, yo antes que nada soy diplomado internacional en Management Estratégico, que habla de la toma de decisiones en las empresas. Entonces me especializo en qué tienen que hacer las empresas en la toma de decisiones, o cómo tomarlas y demás. Después, bueno, tuve la posibilidad de hace ya 6 años de fundar Soy Emprendedor, que pasó a ser Emprendedor Latam de Latinoamérica. Entonces asesoramos a pequeños emprendedores de manera gratuita en toda Latinoamérica y el sur de Estados Unidos. Y después, bueno, se sumó la consultora, que tiene el mismo nombre, que asesoramos a empresas ya constituidas de micro y medianas empresas en toda la parte comercial, digamos, en cómo mejorar su parte comercial.
Por otro lado, también soy un emprendedor. Tenemos con mi esposa y mi madre perfumerías, de la parte cosmética, un salón de fiesta, digamos. También soy emprendedor. Hay una inquietud permanente así por hacer. Claro. Ahora se suma poder trabajar para una empresa startup argentina que está en crecimiento, que hace comunicación educacional. Bueno, empezamos ahora dentro de un par de días. En estos días estamos firmando el contrato para trabajar. Pero estos proyectos locales, vos decís el tema cosmético, también te ayudan, me imagino, a conocer la vivencia concreta, el cotidiano que va desde la falta de stock, que no te lleguen las cosas, que el nivel de morosidad en los pagos, o que te roben, todo, de punta a punta. Pasa que solamente ser un consultor sin tener la experiencia, la vivencia del día a día de un comerciante es bastante loco, digamos. Obviamente, mi abuela me decía que los comentarios, a veces uno puede hacer un comentario, pero si no tenés la vivencia, si no tenés la experiencia de lo que pasa el día a día, es un poco raro. Es muy de escritorio, bueno. Es muy de escritorio. Yo me siento y digo qué hacer y no lo hago. Bueno, entonces tener esa vivencia de comerciante también sirve para que el consejo sea más genuino y más verdadero y más acercado a la realidad. Ya para ir culminando, Seba, ¿los emprendedores tienen oportunidades hoy en este...? Hoy tienen oportunidades, hay que salir a buscarlas. El emprendedor que se peleó con su jefe o la persona que se peleó con su jefe en el trabajo y mañana dice renuncio y me voy y yo voy a ser mi propio jefe, no sirve. Le digo que no lo haga. Que busque realmente en el momento que quiera, que realmente tenga su necesidad y tenga ganas de cambiar su vida o de cambiar su contexto, ahí en ese momento sí, pero que no lo hagan porque, perdón por lo que voy a decir, por una calentura. Claro. No lo hagan, que realmente sea por una vocación, por algo que quieran, un cambio verdadero. Seba, te comprometo en medida de tus posibilidades de que sigamos dándole una visión distinta a quienes quieran emprender, a quienes están necesitando hacerlo, a quienes se vieron forzados a hacerlo, con distintas herramientas, con los tips más importantes de esto de ser emprendedores y vamos a abusar de tu tiempo. Pero por supuesto, estoy a total disposición y me encanta este espacio, es hermoso. Muchísimas gracias. Bueno, hablamos de emprendedores. Asumimos el compromiso de seguir hablando de emprendedores porque, ¿por qué no? ¿Por qué no cambiar esa cultura a veces del sueño? Esto es un pensamiento muy personal, ¿no? Bueno, quiero que mi hijo entre al Estado. Caramba, y si empezamos a trabajar con los chicos para que sean emprendedores o sueñen como emprendedores, ¿por qué no hacerlo? Gracias.